Tú viniste a la tierra a rescatarnos, a salvarnos y poner eternidad en nosotros. Por eso estamos agradecidos contigo, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús la sabiduría, la revelación que viene a través del conocimiento pleno de este maravilloso y nuevo pacto, del conocimiento tuyo, Cristo precioso. Estamos aquí para aprender estos principios espirituales y eternos que nos van a llevar a vivir una vida de gloria, Señor, una vida poderosa en ti, porque eres tú obrando a través de nosotros, y permitimos que seas tú, a través de tu gracia y de tu amor, manifestando ya todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, porque nuestro anhelo es participar con ese propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús, Padre. Agradecido, Señor, por esta revelación del propósito y la voluntad tuya desde antes de la fundación del mundo, donde no tuvo que intervenir el hombre para que tú obraras y dispusieras este glorioso y maravilloso pacto, la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Dios mismo a través de Cristo viniendo aquí a la tierra. Agradecidos por todo ello, Señor, agradecidos por tu fidelidad. Gracias, gracias porque eres fiel. Declaramos espíritu, sabiduría, revelación, el conocimiento tuyo, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y la herencia en los santos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaramos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo, tu iglesia aquí en la tierra. Declaramos que se abre el entendimiento, Señor. Eres tu Espíritu Santo el que puedes darles esa revelación y abrir el entendimiento de cada oyente y cada creyente en esta mañana. Y estamos totalmente sometidos a tu voluntad, a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Sometidos totalmente, Espíritu Santo, porque tú siempre glorificas a Cristo Jesús y nos haces y nos das a conocer todas las cosas que pertenecen a Cristo, todas las cosas que Cristo pagó por nosotros y todo lo que nos dejó y donde nos posicionó y la herencia que nos dejó como hijos. Gracias, Señor, por esa sangre derramada. Gracias por ese propósito eterno y gracias por tu perfecta voluntad para con nosotros. En Cristo Jesús te damos el honor, la gloria, la alabanza en esta mañana, Señor, y reconocemos que nuestra mente natural todavía necesita ser transformada. Ese entendimiento natural necesita ser transformado para ser conformados. Y tú seas formado en nosotros cada día, Señor, en esa alma que requiere esa transformación. Pero que la idea es que tú seas conformado en tu iglesia, Señor, en tu cuerpo, para poder expresarte y tú te expreses a través de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús todo el honor, el reconocimiento y la gloria para ti. Amén. Muy bien, pues seguimos con este tema. Es tan trascendental. Si tuviese oportunidad de compartirlo, hágalo, porque desafortunadamente las personas que no conocen este tipo de temas, el propósito eterno, la voluntad del Señor, regularmente viven en oscuridad y la oscuridad obviamente no les va a ayudar en nada, ¿okay? Entonces estamos transmitiendo y bienvenidos todos, bienvenidos cada persona que nos ve también a través de estos medios de comunicación. Nuestras páginas Facebook por Guadalajara y Palabra de Gracia Jalisco le damos la más cordial bienvenida a este servicio de enseñanza, de adoración y exaltación al Rey de Reyes. Y toda persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y cualquier otro continente o país de habla hispana, pues son todos bienvenidos. Cualquier persona que nos vea también de cualquier población, ciudad de la República Mexicana, son todos bienvenidos. Y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de ustedes que nos ven también a través de estos medios, aparte de los que estamos acá reunidos en Cristo Jesús presencialmente. Ok, pues si tuviese la oportunidad, comparta, porque la verdad es que creo que esta palabra y la palabra de Dios siempre va a libertad, va a ayudar y va a sacar de la oscuridad, sean hermanos en Cristo o sean personas sin Cristo. Siempre nos va a ayudar la palabra de Dios en todos los aspectos. Ok, pues continuamos con Romanos 2:4, si lo podemos poner en pantalla, por favor. Romanos 2:4. También a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios, también les recomendamos que vayan y visiten la página de YouTube, donde está toda esta serie de enseñanzas que también lo van a ayudar, lo van a edificar y le van a dar un entendimiento mayor y mejor acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Perfecto, pues continuamos con Efesios capítulo 4, por ahí nos quedamos, pero antes vamos a Romanos 2:4. La palabra de Dios dice: y está bendecida, o menosprecia la riqueza de su benignidad, dice el apóstol Pablo, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepentimiento, como lo vimos, es cambio de mentalidad, ¿no? Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso escuchamos la palabra. ¿Para qué? Para que haya un cambio de mentalidad. Eso se llama un cambio, un giro, una forma de pensamiento diferente. Si vamos por un rumbo incorrecto acerca de nuestros pensamientos, pues retroceder y tomar el rumbo correcto, que es el rumbo de la verdad, que es Cristo. Si nosotros no nos edificamos en Cristo, literalmente estaríamos en tinieblas. Como hijos de Dios, o no siendo hijos de Dios, sabemos que la humanidad está en total ignorancia, en oscuridad acerca de lo que Cristo hizo, ¿no? Hay lugares donde regularmente hay personas que están y continuamente están haciendo confesión de pecados y se sienten pecadores, no entienden lo que Cristo pagó en la cruz, no entienden el sacrificio perfecto de Cristo y todavía se sienten pecadores y andan confesando pecados, y hay un ser humano ahí perdonándole los pecados. Pónganse a pensar, qué ignorancia, ¿no? Cuando no entienden que Cristo ya nos perdonó totalmente y para siempre los pecados. O sea, independientemente que cualquier pecado que podamos cometer, bueno, entramos en la metanoia, arrepentimiento, en el sentido de que nos llenamos más de la plenitud de Cristo para no seguir pensando, actuando de esa forma, es todo. Pero a fin de cuentas, como lo vimos el viernes, pues hay personas que hasta la incredulidad le llaman pecado. Pues pónganse a pensar, la incredulidad no es más que la falta del entendimiento acerca del pacto en el que estamos, el pacto que nos gobierna, acerca de lo que Cristo hizo por nosotros y su obra perfecta y culminada. No entienden ni siquiera el Cristo que nos habita, no entienden lo que Cristo hizo, que ya nos perfeccionó, nos justificó, nos santificó, nos hizo una nueva creación, nos unió a Él, nos unimos a Él, estamos unidos en el Espíritu, somos uno con Cristo, tenemos la naturaleza divina, estamos posicionados en lugares celestiales, en Él estamos completos, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos parte de su cuerpo. Imagínense todo lo que somos, y para que alguien diga, sigue siendo pecador. Un predicador, pastor, ministro, curita, como se llame, que todavía le sigue diciendo, usted es pecador y véngase, confiéseme conmigo. Imagínense sentarse a un lado y luego con la barrigota que tienen, Dios mío. Digo, a mí me tocó, pues. Ya ni siquiera usaban el mentado, ¿cómo se llama? Esa cajita, ¿cómo se llama la cajita? Que por cierto un día me metí ahí y me puse la cosa, ¿cómo se llama? Y no, me puse la, ¿cómo se llama? Una cosita que va así, me la crucé. ¿Sí esa es? Yo pensé que era, yo creí que era el vestido. Entonces de repente se me ocurre esa loquera, me meto y me pongo eso. Y yo mismo me confieso a mí mismo. No se crea. No nos burlamos de esas personas. Al contrario, hay que hablar la palabra para sacarlos de la oscuridad. Entonces, bueno, estamos viendo principalmente que la bondad, la benignidad nos guía a un cambio de mentalidad. ¿Estamos de acuerdo? Si no conocemos la bondad y la benignidad de nuestro Señor, no vamos a cambiar la mentalidad. Si no entendemos lo que Cristo pagó, por amor lo hizo por nosotros, no vamos a cambiar la mentalidad. La mentalidad de los hijos va a seguir siendo un esclavo. En Gálatas capítulo 4, es necesario que crezcamos. Gálatas capítulo 4. Versículo 1 dice el apóstol Pablo: muy bien, pues sigan compartiendo, y todos los que se están conectando, bienvenidos a este servicio. Digo, cuando hablamos de la enseñanza estamos hablando de vacas sagradas, o sea, textos bíblicos sagrados en el cristianismo que no tienen modificación para algunos creyentes. Vacas sagradas, estamos viendo la introducción apenas. Introducción a vacas sagradas vienen siendo vacas sagradas en el hinduismo. Es un dios donde no pueden tocar a las vacas sagradas, ¿no? En el cristianismo hay vacas sagradas porque son textos bíblicos sagrados que no se los puedes tocar ni cambiar la interpretación, pues porque así se les enseñó bajo un sistema. El asunto que cuando ya empezamos a ver, por ejemplo, Romanos 14 que vimos el viernes, donde muchos dicen es que todo lo que no proviene de fe es pecado y la incredulidad es pecado. O sea,
fuera de contexto el que diga que la incredulidad es un pecado, lo está sacando de contexto el texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Porque está hablando de comer alimento, carne, frente a los judíos legalistas, que para ellos todo era pecado. Por eso el judío le dice al apóstol Pablo: todo lo que no proviene de fe es pecado, porque tú, judío, para ti comer carne de cerdo es pecado. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Nunca está diciendo que la incredulidad es pecado. Bueno, pero bueno, estamos saliendo de este tipo de ignorancias, ¿no? Estamos tratando de añadir un poquito más a lo que Cristo añadir un poquito más al entendimiento de Cristo, más que nada, ¿no? Ok, entonces Gálatas capítulo 4, pero también digo el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Imagínense, a usted lo constituyó el Señor como señor de todo, para reinar y gobernar en esta tierra. Pero mientras siga siendo un esclavo, mientras siga siendo, un niño es alguien que no crece en el entendimiento ni siquiera de quién es en Cristo Jesús. Aquel que dice: voy a guardar la ley, pastor, para portarme bien, y creo que los mandamientos me van a servir para no ofender a mi prójimo. Imagínense, inclusive voy a guardar los mandamientos, el Shabbat, para poder irme al cielo, porque solamente el día santo del Señor es el que los va a llevar al cielo. Imagínense. Entonces ellos permanecen niños. ¿A quién cree que se refiere a esos niños? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 se refiere a aquellos gentiles que habían recibido la gracia, habían recibido por gracia la salvación, gratuitamente por su gracia, pero estaban regresando a ser judaizados a través de un grupo de personas que creían que el evangelio incluía a Cristo más cumplir y guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Estaban siendo contaminados los gálatas. Entonces le dice: ustedes, si no entienden que ahora son herederos, o sea, ya tienen herencia en Cristo, si no entienden que ahora son herederos, entonces van a continuar siendo, mientras no crezcan ese entendimiento, mientras sean niños, van a seguir siendo esclavos. Y el problema de la esclavitud, ¿qué cree que trae la esclavitud? Trae sufrimiento a la esclavitud. La esclavitud trae muerte, mi hermano. La esclavitud trae oscuridad. La esclavitud trae ignorancia. La esclavitud nunca... Todo aquello que ha estado bajo esclavitud, toda aquella persona que ha estado bajo esclavitud, créalo que no le ha ido muy bien. Ha sido golpeado siendo un esclavo. ¿Sabía que los esclavos los golpeaban para que entendieran? ¿Sí sabía o no? Váyase a la historia y vea a los esclavos cómo los trataban. Digo, no en todos los casos, ¿no? Pero si vamos a la historia de los afro que se vinieron a Estados Unidos o se los trajeron, los vendían como bestias a los hermanos afros. Cuando venían, hicieron con una colonia inglesa, creo que acá por Haití, creo que es no, es francesa Haití, no sé si la inglesa es, creo, o era República Dominicana, no recuerdo. Pero todo ese tipo de islas no era más que traer esclavos para que trabajaran para sus amos, y nunca hubo libertad. Si no hay libertad, ¿qué cree? Hay esclavitud, y si hay esclavitud, hay atadura, hay todo. Pero ¿en qué tiene entonces qué tenemos que darle al niño? ¿Qué conocimiento tenemos que darle al niño? Bueno, vamos entonces ahora sí a Efesios capítulo 4 y leemos dice el apóstol Pablo: versículo 15, por favor, Efesios 4:15. Ahora estamos en Efesios. Sino que siguiendo la verdad, dice el apóstol Pablo, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, un niño, ¿cómo puede crecer? ¿Usted cree que un bebé, a los niños cuando no se les alimenta bien en pueblitos, sabía que no se les desarrolla bien el entendimiento? ¿Sí sabía o no? Una vez nos tocó una maestra que iba de Mazatlán a La Petaca, se llama, yendo para Concordia hacia arriba. No, pues yo me tocó ir a La Petaca.
pero allá en la sierra, mucho más arriba de Concordia, más hacia arriba. Entonces esa maestra iba a dar clases hacia allá y nos comentó que por la alimentación no muy buena que tenían esos niños, no sé si todo era a base de frijoles y tortillas, no estoy muy seguro. No había una variedad de alimentos, no había frutas, no había verduras, no había, creo que eran más frijoles con salsa, con chile verde y así, algo así, ¿no? Entonces ella me dijo que el nivel del entendimiento de ellos era muy bajo. O sea, no comprendían, dice, no entendían, y les hablaba cosas básicas que les hablaba a los niños de la ciudad y a los niños de acá no entendían. O sea, esta maestra se esforzaba más para dar enseñanzas a esos niños porque no entendían, y no porque fueran burros, ¿entiendes? Porque, digo, a mí me tocó todavía en la clásica de las maestras donde te ponían un ladrillo en la cabeza. A mí me tocó en la primaria, ¿eh? Gracias a Dios que nunca me pusieron el ladrillo, ¿no? Pero había otros compañeros que, imagínense un ladrillo por 1 hora en la cabeza y hincado. Dios mío, si eso hacen ahora, los mandan al DIF y los mandan a Derechos Humanos Internacional, viene el FBI, la PGR juntos y agarran a la maestra esa, ¿no? Pero antes los maestros se hacían eso. Me acuerdo que ponían un ladrillo en la cabeza y hincado por 1 hora. Bueno, entonces, a lo que yo me refiero con todo esto es a que el niño no va a poder crecer si no tiene buen alimento espiritual. El niño en Cristo, cuando alguien recibe a Cristo, nace de nuevo, y si es un niño espiritual, literal, con la mente nada de transformada, pensando lo mismo que pensaba cuando andaba todavía sin Cristo, ¿sabía? Entonces, pero el buen alimento espiritual es el que va a dar un crecimiento, y el apóstol Pablo dice que crezcamos, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, en el conocimiento de Cristo es donde radica el crecimiento de los hijos. No hablándoles de la ley, no mezclando pacto, no diciéndole tienes que ayunar 21 días para que recibir una bendición, un favor, para que seas sanado, para que Dios te escuche, para recibir más unción. Imagínense a alguien que dice voy a ayunar 21 días. Y hay congregaciones cristianas donde entrando el año 21 días se avientan. Dios mío, qué pena, ¿no? Qué pena por ellos, no entienden el pacto. Ahora, si usted va a ayunar, por favor, que sea nada más para echar las toxinas y cosas así, ¿no? Pero bien fuera no le va a servir para más. Y si dura más de 3 días se va a afectar el estómago, va a dañar las paredes intestinales, al rato va a andar con una gastritis y luego va a decir, Señor, sáname. Y va a decir, Señor, pero ¿para qué ayunaste, hijo? ¿Entiende? O sea, son cosas tan poco comprensibles que creen que el dejar de comer ya los va a hacer más espirituales. Lo que nos hace espiritual es lo que entendemos que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y el conocimiento de todo esto, mi hermano, hace que crezcamos, ya no seamos niños fluctuantes, llevados, inclusive dice el versículo anterior, el 14, Efesios 4:14, para que ya no sean niños fluctuantes, o sea que continuamente estén cambiando, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Significa que hay vientos de doctrina. ¿Qué significa viento de doctrina? Bueno, ¿qué hace el viento? Viene de acá y viene de acá, viene de acá, viene de acá, vaya a la playa, imagínense, de todo lado viene el viento. Entonces puede haber muchas doctrinas, sí. Ahora, ¿todas las doctrinas lo van a edificar a usted? No. Y lo dice por estrategia de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Me entiende? Imagínense. O sea, hay gente, y el apóstol Pablo, o sea, que hay gente astuta y se aprovecha de la Biblia, porque con la Biblia sabe que mucha gente puede hacer lo que quiera. ¿Sí sabe que con la Biblia pueden hacer lo que quiera? O sea, pueden establecer cualquier doctrina. ¿Sí sabía o no? Dios mío, vea a David Koresh allá en Estados Unidos, cómo mataron en Waco, Texas, cómo mataron al montón de hermanos, porque lo seguían al líder, porque todo errado estaba ese hombre. ¿Cuántas personas no se han matado en el nombre de Dios? Póngase a pensar.
En la Santísima Inquisición, ¿cuánta gente no mataron? Y no era por defender lo que creían, no era a veces mataban gente porque les caían mal, le ponían el dedo, mira, aquel anda haciendo cosas de brujería, órale, vamos por él. Y más cuando tenía terrenos y tenía propiedades, ¿qué cree? Era un blanco fácil para que alguien le pusiera el dedo, y luego ya que lo agarraban, lo mataban. ¿Y a quién cree que le quedaba esa propiedad? Había intereses, mi hermano. Entonces han hecho aberraciones con la palabra de Dios, la han tergiversado a tal grado que, por eso esas son estrategias o estratagemas de hombres que con astucia aprovechan las artimañas del error. O sea, aprovechan un texto bíblico mal interpretado, mal informado, y que crean una doctrina, como la de Romanos 14 que les leí, que dicen que la incredulidad es pecado. O sea, ¿cuál es el objetivo de decirle a usted que la incredulidad es pecado? Condenarlo nada más y decirle, como no te ha funcionado, como no tienes el carro que tú declaraste, porque muchos así, porque no tienes la casa que declaraste en el tiempo que tú declaraste, porque no tienes la sanidad en el tiempo que tú declaraste, eres un incrédulo y eres pecador. O sea, a esa conclusión llegan, pues. Imagínense qué ignorancia, mi hermano. Pero digo, no lo sabemos todo. Cuando decimos ignorancia es porque nosotros también ignoramos todavía cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no lo ignoramos. O sea, eso no lo ignoramos, pero todos seguimos ignorando, mientras tenemos que seguir creciendo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. En Él tenemos que seguir creciendo. Yo todavía ignoro muchas cosas, usted puede ignorar muchas cosas, pero hay grados así que de ignorancia, podemos decir, ¿no? O sea, hay de plano, donde estás de plano, dices, no, que los hermanitos que le echan la culpa a Dios por una enfermedad, y dicen, no, es que Dios me está probando con esa enfermedad. Dios mío, están en el nivel más bajo todavía de niños fluctuantes. Por eso ese Pablo, para que no sean niños cambiantes, fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Lo dijo en qué contexto el apóstol Pablo? Porque muchos dicen, mira, ya ves, no seas niño llevado por cualquier viento de doctrina, es decir, mi doctrina es la correcta. Muchos te dicen, estamos en la doctrina, y muchos utilizan la palabra, estamos en la sana doctrina, y somos de la sana doctrina. Y cuando les preguntas, ¿cuál es tu sana doctrina? Bueno, mi sana doctrina es que sigues siendo un pecador, y que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. ¿Y cuál es tu sana doctrina? Bueno, es que si no haces estas obras, pues no vas a alcanzar la salvación. ¿Y cuál es tu sana doctrina? Bueno, lo que yo creo. A fin de cuentas concluyen con eso. Esto no se trata de sana doctrina, esto se trata simplemente de decir que en el contexto de que dijo cualquier otro viento de doctrina, algo diferente a ser edificados en Cristo, algo diferente. Si alguien lo está edificando sobre otras bases, como dijo el apóstol Pablo, sobre madera, sobre hojarasca, sobre madera, no está edificando en Cristo Jesús. Por eso siempre su servidor lo va a edificar, hasta el entendimiento que tengo, en Cristo Jesús. Nunca le voy a hablar de que hermano tiene que hacer obras para ganarse la salvación. Olvídese eso, entonces está fuera de la edificación que nosotros debemos de tener en Cristo. ¿Me entiende? Está fuera. Entonces, mientras sean niños, van a ser fluctuantes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para llegar a todos esos textos bíblicos del apóstol Pablo es porque ya les habló quiénes son, que están completos, que han sido predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo, que están sentados con él en lugares celestiales, que fueron redimidos por su sangre y totalmente perdonados. O sea, todo eso les habló. Bendecidos con toda bendición espiritual. Ok, todo eso les habló. Entonces, mire, versículo 15, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Ahora, parte del tema de entender el propósito y la voluntad del Señor es que muchos no conocen el propósito y la voluntad de Dios. O sea, la pregunta clásica que nos debemos hacer es por qué los creyentes en Jesús, nacidos de nuevo, de cualquier religión, ¿no? Nacidos de nuevo nada más, pueden ser evangélicos, de cualquiera, ¿no? ¿Por qué se están muriendo a corta edad? Esa es una de las preguntas que yo siempre me hacía anteriormente, pero que gracias al Señor ahora ya lo sé. ¿Por qué los creyentes en Jesús, unos mueren a corta edad? Y mueren en cosas drásticas. Un hermano en Cristo por allá
en el noroeste del país, allá le cayó una máquina y lo apachurró todo. O sea, muertes demasiado drásticas. Y luego, ¿por qué muere entonces aquel hermano en un avionazo? Un pastor muy reconocido a nivel internacional de las Bahamas. ¿Por qué muere en un avionazo? Y luego de repente, ¿por qué fulano doctor también murió de un cáncer? Y luego, ¿por qué murió? ¿Y por qué murieron tantos en este tiempo que pasó? ¿Y por qué tanto pastor? ¿Y por qué? Y luego, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La única respuesta que no es aceptable es que Dios no se los llevó. ¿Estamos de acuerdo? Dios no se los llevó. Ahora, entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Bueno, es que no entendieron ni fueron edificados en Cristo. Para empezar, no entendieron ni quiénes eran en Cristo Jesús. Entonces, todo fue por la falta de conocimiento en el pacto en el que están y quiénes son en Cristo Jesús. Todo radica ahí. Y le voy a decir por qué radica ahí. Muchos no creen que Satanás tenga cierta participación en la iglesia, y yo creo que sí tiene cierta participación, porque lo están descartando, porque dice en Hebreos 2:14 que Cristo se manifestó en carne, pues, y vino para que a través de su muerte él destruyera el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, hablando del Antiguo Testamento. El que tenía el imperio de la muerte es el diablo, para destruir. Y muchos creen que ya el diablo ya no tiene una operatividad actualmente. Para empezar, el mundo está bajo el poder del maligno, dice la primera de Juan capítulo 5, creo versículo 18, ¿no? El mundo está bajo el poder del maligno. De ellos no vamos a hablar porque ellos están totalmente sujetos. Ahora, en la iglesia, ahora, ¿en qué inferencia, qué participación tiene la iglesia? Bueno, cuando la iglesia no entiende su posición en Cristo, cuando la iglesia no entiende que son herederos, cuando la iglesia no entiende el consumado, cuando la iglesia no entiende que no hay que mezclar pactos, cuando la iglesia no entiende en el pacto que está ni cuál pacto es el que lo gobierna, entonces, ¿qué creen? La falta de conocer nuestra herencia en Cristo Jesús es lo que hace que un hijo de Dios muera antes de tiempo. ¿Okay? No quiero meter condenación y que el diablo tiene poder y que el diablo lo va a... No es eso. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo le da participación cuando ignora el pacto, ignora el propósito eterno e ignora la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia que no está siendo edificada en Cristo todavía viene siendo un niño. Si viene una persona, ¿quién tendrá mayor capacidad de defensa? Una persona que estudió artes marciales y viene un cholo con una navaja 007, bueno, yo me quedé todavía hace 20 años, ¿no? Y viene un cholo a atacarlo y a robarlo con una navaja 007, pero la persona sabe artes marciales, domina todo tipo de armas y todo, defensa personal, y hasta estudió en el ejército y es uno de los hombres de esos especiales, ¿no? De esos comandos especiales. Y viene un cholo con una 007, pero por otro lado, ese mismo soldado tiene un bebé de 5 años de edad. Entonces ahora, si viene un cholo con una navaja, ¿quién se va a defender más? ¿Quién se va a defender mejor? ¿Quién va a dominar? ¿Quién va a controlar la situación? ¿El bebé de 5 años? ¿O este hermano o el otro persona que pertenece a un comando totalmente preparado para ir a la guerra y totalmente de defensa personal? ¿Quién cree? Por obviedad, ¿no estamos de acuerdo? Entonces, cuando alguien no crece en quién es en Cristo Jesús y que está posicionado con Cristo y la autoridad que tiene en Cristo, viene siendo como un bebé, a expensas de que Satanás le haga lo que quiera. ¿Entiende? Por eso aquí el principal problema es la falta de conocimiento. Pero pueden entrar vientos de doctrina que afecten que el Hijo de Dios crezca en Cristo, por supuesto. Se detiene el crecimiento. Y bueno, vamos a ver en la segunda carta de los Corintios 11, vamos a ver que sí tiene inferencia en el sentido de que puede sugestionar nuestros sentidos. Segunda de Corintios 11, que ya lo vimos una vez, pero es importante volverlo otra vez a mencionar. Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia, ¿sabía? No tiene autoridad. No nos puede hacer nada excepto que yo ignore quién soy en Cristo. Versículo 2 Corintios 11:1: ojalá me toleren un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ahorita le voy a dar el tips más importante de por qué mueren los cristianos, ¿ok?
Se lo voy a dar. Y no es porque Satanás venga y los quiera destruir, no es nada de eso. O sea, puede contribuir, ¿me entiende? Pero no es eso. Pero me temo que como la serpiente, dice versículo 3, pero me temo, dice, fíjese el temor del apóstol Pablo. Fíjese, si el apóstol Pablo temía eso, ¿por qué era? Si alguien teme algo, ¿qué es lo que pasa? Es porque es algo preocupante, ¿no? Que está sucediendo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Es algo preocupante, ¿no? Pero me temo, versículo 3, por favor. No nos aparece en pantalla. Pero me temo que como la serpiente, ¿a quién cree que se refiere la serpiente? Pues a Satanás, el diablo, ¿no? Con su astucia engañó a Eva, es decir, la esposa del primer Adán. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, si tú estás siendo edificado a Cristo, si tu fe está cimentada en el entendimiento del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, para que Él fuera el todo en todos y todo fuera reunido en Cristo, los cielos y la tierra, y ahora una nueva creación, y ahora Dios mismo manifestado en carne, Dios mismo muriendo en la cruz, Dios mismo resucitado, y Dios mismo ahora habitando en la iglesia de Cristo. Si entendemos todo esto, mi hermano, hay algo que puede ser extraviado de nosotros, y es el que crece el alma, es el entendimiento y son los sentidos. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, si usted está comiendo a Cristo, porque dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y la palabra encarnada es Cristo. Usted tiene que alimentarse de Cristo, que es el buen alimento para que ya no se quede como un niño fluctuante. Pero hay algo que sí engañó a Eva. Fueron engañados sus sentidos. ¿Pero qué dice? Dice el apóstol Pablo, vuestros sentidos, yo temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, si alguien empezó a ser justificado, salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo sin hacer obras, y ya lo oye un judaizante y le dice que usted tiene que hacer obras, circuncidarse, volver a guardar la ley de Moisés y las fiestas de los judíos para poder alcanzar la salvación eterna y estar en la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Entonces imagínense, dígame si no están siendo extraviados sus sentidos. Ahí están siendo extraviados los sentidos de la verdadera, o extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestra vida está cimentada por aquel que nos dio la vida, que es Cristo, la vida que habita en nosotros. Entonces, si yo me salgo de la vida que es Cristo, ¿qué voy a comenzar a recibir? Oscuridad, muerte, ignorancia. Todo eso voy a recibir si no estoy siendo edificado en Cristo. ¿Me entiende? Ahora, pueden ser extraviados. Usted como hijo de Dios, un espíritu renacido, pues no puede ser afectado. Pero sí pueden ser afectados su pensamiento, su mente, sus sentimientos, su corazón puede ser afectado. ¿Por qué? ¿Cómo la serpiente se va a meter a engañar a la iglesia? Si engañó a la primera Eva, la postrera Eva, ¿quién cree que es? La iglesia de Cristo. La primera Eva, esposa del primer Adán. El segundo Adán, que es Cristo, la esposa, somos nosotros. Entonces Pablo está haciendo ese comparativo, pues. Si fue engañada la primera, también pueden ser engañados todos ustedes. ¿Sabía? Ahora, fíjese cómo, vamos a seguir leyendo los versículos posteriores. Aquí viene el problema, cómo pueden ser engañados vuestros sentidos y se han extraviado de la sincera fidelidad. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, ahí viene el problema. Por la predicación de personas que le enseñan algo diferente al Cristo que estaba predicando el apóstol Pablo. ¿Y cómo vino ese extraviado su sentido? ¿Cómo se extravian los sentidos? Porque oyeron algo que supuestamente es palabra de Dios. Una vez me tocó con unas personas, dice, pues a mi casa entra todo el mundo. Vienen los mormones, bienvenidos, que es palabra de Dios, que no. Y bueno, vienen los testigos de Jesús, pues también hay que darle la bienvenida, pues son palabras, todos traen palabra de Dios, imagínense.
Qué trastornada esa mente. Qué trastornado alguien que diga que todo es palabra de Dios. Pues aquí no está diciendo que puede ser extraviado sus sentidos, y nos está diciendo que alguien le puede predicar a otro Jesús. Entonces, ¿de qué manera es extraviado el sentido de los hijos, de los creyentes? Aquí el que les está enseñando, predicando otro Jesús que el que hemos predicado, dice el apóstol Pablo. Aquel que vino, el Hijo Eterno que vino, se encarnó, murió, se sacrificó físicamente hablando, pero también descendió a las partes más bajas de la tierra, pero también resucitó al tercer día, pero también vino a habitar en la iglesia para hacer una nueva creación. Y Él está siendo formado continuamente en nuestra alma para ser conformados a su imagen. Ese es el propósito, que la iglesia sea conformada a la imagen de Cristo, para que Cristo se pueda operar a través de la iglesia, su cuerpo aquí en la tierra. Pero si están escuchando a otro Jesús que hemos predicado, o reciben otro espíritu que el que había recibido, u otro evangelio. ¿Cuál es el otro evangelio? Cuando te dicen: eres salvo, pecador, ven a los pies del dulce Jesús, recíbelo en tu corazón, eres salvo. Y ya que se los llevan a una congregación, le ponen como 100 reglas para ser salvos. Tienes que servir al pastor, tienes que limpiarle las botas al pastor, tienes que recibir la unción a través de lavarle el carro al pastor. Ese sí me convendría, ese tipo de predicaciones, ¿no crees? Sin embargo, no los predico. ¿Por qué cree que no predico? Porque es otro evangelio, mezclado con obras para quedar bien con el pastor, y ellos creen que la salvación, la unción, la sanidad y todo el favor de Dios lo van a recibir porque sirven al pastor. ¿En qué cabeza cabe? Dígame si no hay un interés ahí. O si reciben otro espíritu u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleran, dice el apóstol Pablo. Ahí empieza el engaño, ahí empieza la sugestión de la serpiente en inmiscuyéndose en la iglesia de Cristo. Muchos dicen: es que Satanás ya no tiene nada, no tiene poder ya sobre la iglesia, excepto que reciban otro evangelio, que reciban otro Jesús, y que reciban ¿qué? Otro espíritu. Excepto. Entonces dice: ¿por qué el hermano murió? Bueno, porque andaba mezclando pactos. Él creía que había sido salvo por la gracia de Jesús, pero creía que tenía que ayunar para ser sanado. Creía que tenía que seguir ayunando para ser usado por Dios y recibir la unción de Dios. Creía que Dios enviaba las enfermedades y que Dios los estaba probando con enfermedades. Póngase a pensar, ese es otro Jesús. Un Jesús que no vino y me sanó en la cruz del Calvario, mi hermano, es otro Jesús. Aquellos que dicen: es que Dios con un propósito, creo que tiene a mi hijo enfermo para que yo me acerque a él, es otro Jesús. Porque Él en Jesús, todo el propósito lo hizo en Cristo Jesús. Y luego otro espíritu, como muchos dicen: es que el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira. Eso no dice la Biblia. Como los discípulos en Lucas capítulo 9, que iban pasando, no sé, por un pueblo, no recuerdo el pueblo ese, era para ir a Jerusalén, y que le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos? Porque no recibieron a Cristo Jesús cuando iba a Jerusalén, no lo hospedaron, y creo que eran samaritanos, eran ciudades samaritanos, en Lucas capítulo 9. Y luego el Señor le dice: pues el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y luego se fueron, y luego los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que descienda fuego como en la época de Elías y los consuma? Es decir, los mate. Bueno, vamos a Lucas 9 para ver. Lucas capítulo 9. Vamos a ver este caso. Un poquito más. Lucas capítulo 9. Y dice: ahorita le digo el versículo. Lucas capítulo 9, ¿ya lo tiene Lucas 9? Ok, entonces ahí vamos a ver Lucas capítulo 9. Versículo, creo que es el 54. Bueno, vamos a leer un poquito antes.
Dice, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo que él iba a ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, es decir, como judíos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los mate, los consuma? Ese es otro espíritu, no es el Espíritu de Dios. Todo aquel que dice que el Espíritu Santo mata personas, destruye o asesina personas, ese es otro espíritu, no es el Espíritu de Dios. Porque aquí Jesucristo les dijo, mire, ¿qué les dice? Entonces volviéndose él, imagínense, no me imagino con una cara de, como que iban los discípulos atrás, Señor, descendamos fuego, imagínate el Señor. ¿Qué? Así me lo imagino, ¿no? Volteando así, ¿qué? Señor, que descienda fuego y matemos a esos samaritanos que no te quisieron recibir. Y luego ya me lo imagino con la carota, Señor. ¿Qué? Algo así, ¿no? Imagínense. ¿Qué dice? Los reprendió diciendo, vosotros no saben de qué espíritu son. Y así está mucho cristiano ahorita en la actualidad, sea evangélico, sea de la otra religión y de la vecina allá y del otro. Así están ahorita. Dios te va a castigar con la enfermedad de ese hijo. Dios te está castigando porque ese hijo te nació así. Dios te está castigando con esta enfermedad porque no te acercaste a él. Dios te está castigando con esta enfermedad para luego sanarte y usarte como un predicador internacional. Dios te está probando con esa enfermedad y es Dios, y es Dios. Dios mío. No saben de qué espíritu son. Entonces pues dice Pablo, si han recibido otro espíritu, ¿qué dice Pablo? En la 2 Corintios 11. Si viene uno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice Pablo, bien lo toleran. Ahí empieza el problema, ahí empieza el gran problema de que los sentidos son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque ya no se les está predicando a Cristo, se les está predicando otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Y ahora se pregunta, ¿por qué están muriendo la iglesia de Cristo? Si Satanás no tiene nada en ellos. Claro que tiene inferencia de desviarte de la fidelidad de Cristo y extraviar tus sentidos. Claro, extravía el entendimiento de los hijos. Claro, yo lo he visto, mi hermano. Yo lo he visto. Como personas que llenos del Espíritu Santo al rato andan creyendo que Jesús era un extraterrestre. Yo lo he visto. A mí nadie me lo contó. Claro que pueden ser extraviados. Y luego de repente se murió el hermano Filigonio, pues hay que enterrarlos, hay que llevarlo al funeral y decir en el funeral, pues que Dios ya ocupaba un rosal en su jardín. La rosa más hermosa de la tierra se la llevó el Señor. Imagínense. O sea, la iglesia de Cristo, o un gran porcentaje de la iglesia cristiana, sobre todo los que son hijos evangélicos, están en pañales, mi hermano. Nosotros, gracias a Dios, que ya nos quitamos los pañales, a lo mejor ya usamos a lo mejor chorcito, todavía no llegamos a tener pantalón, ¿eh? Pero ya estamos saliendo de los pañales. Ya no somos unos niños que llevados por cualquier viento de doctrina. Si ya de plano usted se sale aquí y se quiere ir con los judíos mesiánicos a guardar la Torah, la ley y dejarse crecer la barba, porque de plano lo trastornó la serpiente. Dios mío, ¿a quién se le ocurre irse al judaísmo? Ay. Dígame si no se extravía la gente. Yo a un familiar mío le prediqué a Jesucristo, recibió a Jesucristo, le puse enseñanzas de Jesucristo y al rato se fue al judaísmo mesiánico. Pero pues él se siente feliz ahí. Bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué manera? Entonces, en la predicación es donde viene la sugestión de la serpiente. Entonces, ¿a quién utiliza para la predicación? Pues a ministros. Y aquí lo vamos a ver, ¿está de acuerdo? Mire, entonces, se inmiscuye la serpiente, sugestionando sus sentidos, sí, por la predicación de otro Jesús, de otro espíritu y de otro evangelio, sí.
Y una vez que le predica otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, ¿qué cree? Diferente a Cristo, al evangelio del nuevo pacto, al evangelio de la gracia, al evangelio de Cristo. Diferente ese. ¿Qué cree que viene en los hijos de Dios? ¿Qué cree que lo que ocasiona la imposición de la ley junto con Cristo, Cristo y la ley, la mezcla de pactos? ¿Qué cree que lo que genera eso? Temor, miedo. Y cuando vamos a la 1 Juan capítulo 4 versículo 18, por favor. El temor de los hijos es contrario a la fe. ¿Qué es la palabra fe? La palabra pistis, ¿qué cree que significa? O pisteo o pistis. La palabra fe. ¿Qué cree que significa la palabra fe? Seguridad. Seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús. Seguridad del Cristo que nos habita. Seguridad de dónde estamos posicionados juntamente con Él. ¿Ok? Eso es lo que nos da. La fe es pistis, pisteo o algo así, la palabra griega, que es seguridad. Y otra palabra también, confianza. Confianza. ¿Usted cree que va a morir el año que entra? No, porque usted tiene la confianza que el que le habita a usted es poderoso para protegerlo, para cuidarlo, para siempre cuidarlo de peligros temporales. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Dónde nos quedamos? Ah, bueno. 1 Juan 4:18. Se nos está durmiendo aquí la transmisora. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor hecho fuera. ¿Qué es lo que va a originar que yo siga siendo edificado y crezca en aquel que es la cabeza, Cristo? ¿Qué va a originar? El perfecto amor. ¿Va a echar fuera qué cree? Todo temor. Seguridad y confianza, eso es fe. Seguridad y confianza, ¿no? Pero el temor, ¿qué vendría siendo? Inseguridad, desconfianza, miedo, temor a que le vaya a suceder algo, temor a una consecuencia, miedo a través de la condenación que han infundido ministros para decir que son pecadores, que no sirven y que si piensan mal ya están pecando y que el pecado les va a traer una consecuencia. Ministros enseñando eso. Ahora, la verdad, ¿son ministros de Cristo o son ministros de Satanás? Está fuerte esa palabra, ¿no? Puede haber predicadores como ministros de Satanás dentro del cristianismo evangélico. ¿Qué respuesta? Sí, inciso A, sí, inciso B, no. ¿Por cuál votaría usted? ¿Cuál selecciona? Claro que las hay. Aquel que no está enseñando y edificando sobre la roca que es Cristo, está edificando sobre otras cosas que se desbaratan, dice el apóstol Pablo. Puede estar edificando sobre hojarasca, madera, cosas que con el tiempo son destruibles. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces, ¿qué le va a echar fuera el perfecto amor? El entendimiento de Cristo, el conocimiento de Cristo. ¿Qué le va a echar fuera? A los hijos. El temor, ¿no? ¿Está de acuerdo que el temor? La desconfianza, la inseguridad, todo eso le va a echar fuera el perfecto amor cuando usted está edificado en Cristo. ¿Ya? En lo que usted es en Cristo. ¿En dónde está posicionado en Cristo? ¿Quién es el que le habita? Todo esto que fue perfeccionado, justificado por su gracia, santificado. ¿Ok? Ya. Entonces, el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces, cuando usted oye acerca de Cristo, de lo que Él hizo por usted, quién es usted en Él, ¿qué cree? Se va el temor. Ya no tiene desconfianza que si se sube a un avión se va a estrellar. Si usted todavía tiene esa cuestión es porque todavía le falta ser perfeccionado. A muchos nos hace falta ser perfeccionado, ¿no? Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, ¿qué cree? Un castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, aquel que todavía tiene temor o inseguridad acerca del futuro. ¿Sabe que hay muchos hermanos en Cristo
con inseguridad, no sabe si lo van a correr al trabajo, no sabe si va a estar suplida su necesidad, no sabe si le va a dar de comer a sus hijos, no sabe si va a vivir, no sabe si va a quedar de un accidente, hoy sale y ya no sabe si regresa, porque ellos creen que no tienen la vida comprada. Imagínense, ¿qué crea todo eso? Es el legalismo, ¿qué crea? Es más, decirle que la incredulidad es pecado. ¿Qué le cree usted? ¿Qué le genera a usted? Dígame. Si yo le digo que usted no tiene la fe al 100% como la está operando Cristo, y todavía tiene un porcentaje de incredulidad y es pecador, ¿qué le genera a usted? Pues desconfianza, temor de que ese pecado que usted tiene de incredulidad lo va a traer una cosa mala. O sea, en otras palabras, el que teme está ejerciendo fe contraria en las cosas malas para que le vengan. El que tiene fe en Cristo Jesús y la fe de Cristo Jesús operativa, solamente va a ejercer fe en que la promesa dice que yo puedo entrar y salir y no me va a pasar nada, y que no voy a morir de enfermedad incurable, que no voy a quedar antes de tiempo, que no voy a quedar en pobreza, que no me va a hacer falta nada. Todo eso. ¿Se da cuenta? Entonces, fe, lo contrario a la fe es el temor, el miedo, la inseguridad, la desconfianza. ¿Y qué cree que atrae eso? Mi hermano, yo cuando andaba en el mundo, estuve enfermo, trabajé en la institución gloriosa Servicio de Administración Tributaria durante 8 años, pero en el séptimo, sexto año, no conocía a Cristo cuando estuve ahí, de tanto estrés que cree, se volvió en sobreestrés y se me dio taquicardia, y cada vez que iba circulando por la calle, que cuando venía un carro por allá, aunque yo llevaba la preferencia, ¿qué cree que sentía? Pues el corazón me daba, porque tenía miedo de que me fuera a chocar el carro, pero si el carro se paró, no pasó nada, pero tenía miedo. Eso me pasó a mí. O sea que venía inmediatamente me sobresalta. Y si ustedes de lo que se sobresaltan, pues ahora sí que necesito oír más palabra de gracia. Y tenía temor, pero ya cuando recibí a Cristo, pues se fue ese temor, ¿no? Y más ahora que entiendo el evangelio, ¿no? De Cristo. El único evangelio es de la gracia, no hay otro. Entonces, eso me creaba una sensación de miedo, temor no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Así de que viene un automóvil, así te da como un sobresalto que te va a chocar, pues. Pero no pasaba nada. Nada pasaba. Pero era que era la forma en que yo tenía temor, miedo a la muerte. Tenía miedo a la muerte. Y en Hebreos capítulo 2 nos habla un poquito de eso. Mire, vamos a Hebreos 2, se me vino a la mente eso. Hebreos capítulo 2. Alguien que tiene temor a la muerte todavía está en esclavitud. Digo, no es para condenación esta palabra, ¿no? Pero nuevamente vamos a leer el 14, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar. Fíjese, cuando inhabilitó al diablo, esa parte de destruir no significa que desapareció. Esa parte de destruir no significa que quedó totalmente inhabilitado. Esa parte de destruir no significa que desapareció el diablo, sino solamente quedó inhabilitado en poder, en autoridad sobre la iglesia, ¿ok? Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Es decir, el que tenía el imperio en el Antiguo Testamento era la muerte. El que tenía el imperio de la muerte, perdón, era el diablo. Ahora, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Nos libró a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Aquel que teme a la muerte todavía es un esclavo. ¿Captamos? Toda la vida sujetos ¿a qué? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Nos libró a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre, a esclavitud. El temor a la muerte, ¿qué cree? Trae esclavitud. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que el temor a la muerte trae esclavitud? Ahora, el perfecto amor echa fuera ese temor. ¿Estamos de acuerdo? Y si el perfecto amor echa fuera el temor, entonces ¿en quién tengo que seguir edificado? En Cristo Jesús.
Pero pueden ser sugestionados y extraviados mis sentidos de la sincera fidelidad a Cristo, sí, a través de que se le predique otro Cristo, otro Jesús, se le predique otro evangelio y otro espíritu. ¿Usando a qué cree? A ministros. ¿Puede usar a ministros? Claro, por supuesto. Siempre así fue. Usa a ministros que no entienden el pacto, no entienden acerca de ese nuevo pacto, no entienden lo que Cristo pagó, no entienden la obra consumada. ¿Qué crees? Sus sentidos son extraviados. ¿Y por qué? Y viene el temor. Ahora, ¿por qué mueren los hijos? Aquí viene la respuesta. ¿Por qué mueren los hijos? Porque el temor trae en sí un castigo. ¿Por qué se atraen las cosas malas el temor? Porque usted tiene fe. Ahora sí, por decirlo así, usted tiene fe en que se va a morir. Así de sencillo. Y luego, ¿existe la fe para morirse? No, le estoy diciendo que usted está plenamente, o sea, cuando digo fe, es que está plenamente convencido de que le va a suceder algo malo. Porque le han infundido temor diciéndole que es un pecador, que no sirve y que si la regó, que cree, merece una consecuencia y que Dios lo va a castigar con ese hijo y Dios lo va, imagínense. Entonces la gente, en lugar de ejercer fe en la maravillosa obra de Cristo, en lo que Él pagó, en lo que Él hizo por nosotros, a dónde nos posiciona, en lugar de ejercer fe y entender que somos la iglesia gloriosa de Cristo aquí en la tierra, reinante en vida, en lugar de tener fe y confianza de que yo voy a durar más de 100 años, yo creo que voy a durar más de 100 años. Yo creo que si salgo hoy no puedo morir. ¿Por qué cree que no puede morir mi cuerpo? Porque entiendo que estoy por encima de principados, autoridades, potestades y que sé que hay un propósito en el cual yo estoy participando y conozco la perfecta voluntad del Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y porque conozco el Espíritu de Dios, no predico otro espíritu ni creo en otro espíritu, más que el único espíritu que trae cosas bondadosas y benignas a mi vida, su poder a mi vida. Por eso, entonces, mucha gente está ejerciendo fe en morirse, por el temor que han infundido, por la condenación de líderes religiosos que han infundido temor. ¿Sí sabía? Mucha gente tiene, y por eso está muriendo la gente, porque están mezclando los pactos. Sí, Cristo te salvó por su gracia, pero ¿qué crees? Necesitas hacer obras para ganarte la salvación. Y si hubo un mal pensamiento y dice, bueno, esta fue una mala obra, yo creo que no soy salvo. La gente, eso trae temor, entonces me va a venir consecuencias malas, porque a fin de cuentas en lo que ellos se basan es que el pecado, o el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la gente que peca, dice, según primera carta a los Corintios capítulo 15, que el aguijón de la muerte, o lo que le da autorización a la muerte, es el pecado. Y gente cree y se siente pecadora porque dicen que comieron algo, porque predicadores le dicen que es pecado esto, es pecado la coca, es pecado aquello, es pecado mirar allá, es pecado la incredulidad, es pecado aquello, todo es pecado para ellos. Dios mío, ¿y de qué está llena la gente en su mente? ¿Usted cree que están creciendo edificados en Cristo? O sea, se están llenando la conciencia de pecado, la mente de pecado, y la conciencia de pecado les dice, vas a morir, Filigonio. Y la gente ejerce fe en lo malo, en que me van a venir consecuencias malas, en que ya la regué, en que no me congregué hoy y me van a venir cosas malas. ¿Me entiende? La gente muere porque no está siendo edificado, no está creciendo en Cristo y sigue siendo un niño atemorizado y miedoso. Por eso. Ahora, si no se congregan, le van a venir cosas malas. No es que le vengan cosas malas, es que simplemente no están siendo edificados en Cristo. Si no crece en la cabeza que es Cristo que cree, se queda un niño el creyente. Se queda un niño. Al rato van a estar todo atemorizado. Ay, no sé si el diablo me va a agarrar acá y allá. Gente que cree que los espíritus se le brincan, hermanos en Cristo, que si van a sacarle el espíritu en una moneda, cree que se le brinca porque no ayunó ese día y porque lleva el cilantrote pegado en el diente, porque comieron birria, barbacoa, qué rico, y porque no ayunaron. Es que dice Mateo 17:21, hermano, que este género no sale sino con oración y ayuno. Ese texto bíblico no existe.
en los manuscritos más antiguos. Todo lo podemos echar fuera por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad que nos delegó Cristo. No somos nosotros, es Cristo en nosotros, pues. ¿Entendemos? Esperamos que esta enseñanza llegue a muchos hermanos en Cristo, la verdad. Digo, yo respeto a los hermanos que no creen que el diablo tiene inferencia. Claro que puede sugestionar los sentidos de las personas, claro que puede extraviarte a través de predicación, a través de la enseñanza, a través de voces. Le llega la información a la mente de usted, mi hermano. A través de voces le llega eso a la mente y usted se extravía de la sincera fidelidad a Cristo, y ahora ya no va a creer solamente en Cristo, va a creer que usted tiene que hacer buenas obras para ganarse el favor o la bendición de Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es la respuesta? Que los cristianos mueren antes de tiempo. Ni siquiera es porque el diablo los está matando, es porque ellos, sus sentidos están siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y están oyendo a otro Cristo, a otro Jesús, están oyendo a otro espíritu y se les está predicando otro evangelio que no es el de Cristo. ¿Se da cuenta que Satanás sí tiene inferencia en la iglesia? No autoridad y no poder, ¿no? Tiene inferencia en que se mete subliminalmente a través de los sentidos de los hijos de Dios. Y vamos otra vez a la segunda carta de los Corintios. Ahí me quedé en el 5 y creo que ya vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 11, perdón. Ahí nos quedamos. Muy bien, pues saludamos a cada persona que está conectándose acá con nosotros. Por lo menos bíblicamente estamos demostrando que en el Nuevo Testamento, ahora en los hijos, puede llegar a sugestionar el alma, los pensamientos, los sentimientos de los hijos, puede llegar. Y esos sentimientos que son afectados por una doctrina, un Cristo diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente, puede llegar a causar temor, y al rato va a tener usted más confianza y más seguridad que a través de ese temor le van a venir las cosas malas. Se las está trayendo literalmente, ¿sabía? Digo, no para condenación, pero ¿cuántos de ustedes han pensado, digo yo como padre, ¿no? O los que son padres, ¿cuántas veces han pensado que a sus hijos a lo mejor les va a pasar algo malo? Digo, a lo mejor puede ser muy común, ¿no? ¿Sí o no? Digo, puede ser muy común que se nos haya venido, a mí sí se me ha venido a la mente, ahorita ya no, pero anteriormente sí. Mi hijo salió a la escuela, al trabajo, irá a regresar. Tengo temor de que algo le vaya a pasar. Digo, ¿les ha pasado a ustedes? Es algo muy común, ¿no? ¿Sí o no? Digo, porque no, pastor, yo no, yo sí soy de fe. A todos nos ha pasado. Pero claro que ahora estamos siendo edificados en Cristo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Es Cristo el que me ayuda a echar fuera el temor. Y tengo seguridad que voy a vivir muchos años y mis hijas van a vivir muchos años sobre la tierra. ¿Entendemos? Ok, pues saludamos al ministro Federico Lara, que está. Fuerte abrazo, ministro Federico, bendecido en Cristo. Él tiene sus enseñanzas los sábados también. Está ahí en Cielos Abiertos, la congregación. Y creo que ayer compartimos su enseñanza también. Muy bien, entonces, y todos los demás que están conectados, bendecidos en Cristo, Jesús, compartan la enseñanza, porque creemos que vamos a librar mucho cristiano, mucho creyente, mucho hijo de Dios, vamos a librar con este tipo de enseñanzas. Ahora, entonces, ¿qué inferencia tiene Satanás en la iglesia? En sugestionar los sentidos a través de predicaciones incorrectas y edificados fuera de Cristo. ¿Entendió ahora por qué mueren los cristianos? ¿Por qué murieron los hermanos en Cristo ahora en ese acontecimiento de hace 2 años? ¿Ahora sabe por qué murieron? Porque tuvieron temor y ejercieron fe en lo malo. Tuvieron confianza en que iban a morir, seguridad en que iban a morir. Un pastor acá del noroeste, acá de Hermosillo, Sonora, una semana antes de que muriera, y no es juzgar a la persona, es entender, es juzgar un sistema, para que vea. Yo le doy gracias a Dios por este entendimiento. No le doy usted gracias al Señor por comprender todos estos principios espirituales, mi hermano. Eso no lo tiene cualquier hermano en Cristo. Sin embargo, esta congregación no ha crecido mucho, y hay congregaciones llenas, retacadas de pura basura que les están enseñando.
Digo, con todo respeto, ¿no? Basura. Porque Pablo dijo basura, ¿no? Dice, todo lo tengo por estiércol o basura, con tal de ganar a Cristo, o sea, de conocer a Cristo. Pablo tuvo todo lo demás por basura. Por eso hay muchas iglesias y grandísimas, siendo edificadas con basura. Y digo, no es despectivo, porque Pablo lo dijo. ¿Qué es basura? Pues para que me quede más claro y no suene despectivo. Bueno, basura es cuando usted pidió una pizza, se la comió toda y el cartón que traía la pizza lo tiró porque ya no lo ocupaba. Así, le quedó más claro para que no suene despectivo. Bueno, entonces mucha gente agarra el cartón y se lo sigue comiendo juntos. Después de la pizza sigue comiendo el cartón. Pero bueno, ya, pobres hermanos en Cristo, ¿qué vamos? No se trata de juzgarlos a ellos, se trata de juzgar un sistema que no está funcionando. ¿Qué? Entonces ellos ejercen fe, confianza y seguridad por ese temor que tienen. Creen que le van a venir consecuencias malas. Creen que sus hijos van a morir antes de tiempo. Y no es para condenación. Si a usted le ha pasado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos más de Cristo, congregarnos, escuchar la palabra en nuestras casas, en la mañana, en la tarde, en mediodía, a todas horas. Yo estoy escuchando, ahorita estoy escuchando al pastor Tommy Moya, estoy escuchando, al maestro Morfín, siempre lo escuchamos en casa. Estamos escuchando al obispo Fran Picón, estamos escuchando a Basilio Patiño, estamos escuchando al pastor Abraham acá de Messi, estamos escuchando al apóstol Ugarte, estamos escuchando al pastor Albert Pavón, estamos escuchando a otro pastor acá de México que se me pasa el nombre, estamos escuchando al pastor Kenneth de España, estamos escuchando que está enseñando acerca del propósito, estamos escuchando variedad, mi hermano. Yo quisiera más tiempo. Dios mío, ya me recordé que es marzo 2020, ¿qué? 23, 24, perdón. Mes de las famosas declaraciones anuales. Dios mío, ay, es la época más negra para todo contador, Dios mío. No quisiera, pero ya son las últimas ya. Este año cierro totalmente mis servicios como contador público. Cierro. Ya no quiero saber más de declaraciones anuales. Bueno, eso fue un comercial. Por si alguien me pensaba contratar, olvídese. Ahora que reciba dinero, ahora con el bot, que usted esté recibiendo buen dinero y con lo de Impulso 3.0 y con lo de Smart, pues para que se vaya olvidando que no. Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? En que pueden ser extraviados nuestros sentidos. Nos quedamos en la segunda carta de los Corintios 11. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, si todavía usted tiene temor, ese tipo de temores que hablé ahorita, no es para que se sienta, ay, el pastor dijo, a lo mejor me cayó el 20 que yo era. No, olvídese de eso. No se trata de que le haya caído el 20, se trata de que tiene que llenarse más de la plenitud de Cristo, ¿ok? El alma, saturarla del evangelio de Cristo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer todos. Dice, pues si viene alguno predicando otro Jesús que el que nos hemos predicado, si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice Pablo, bien lo están tolerando, Corintios. Y dice en el 5, y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces ahora ya se refirió a los que se habían convertido a Cristo, que eran predicadores de la circuncisión o dedicados a predicar a los judíos la salvación a través de Cristo, ¿ok? Luego dice, pues aunque he sido tosco en la palabra, versículo 6, si lo podemos poner ahí por favor, aunque he sido tosco en la palabra, 2 Corintios 11:6, en la palabra no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. Y luego vamos a leer un poquito más adelante un poquito más adelante. Poquito más adelante, en el versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de acá, es decir, predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque no os amo, y lo dice Pablo, Dios lo sabe que yo les amo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Pablo enseñó esto, Dios sabe que les amo. Más, versículo 12, por favor, segunda carta a los Corintios 11, versículo 12.
Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son, y aquí viene, ¿de dónde recibe una predicación de un evangelio diferente? ¿De dónde recibe una predicación de un Jesús diferente? ¿Y de dónde recibe la predicación de un espíritu diferente? ¿De dónde oye esas palabras las personas? ¿De dónde las oyen aquellos que son sugestionados sus sentidos? Mire aquí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sabía que hay predicadores que dicen que ellos predican a Cristo y que son de Cristo? Sí lo sabía. Y muchos lo hacen por ignorancia, mi hermano. No estoy diciendo que todos son malos y que todos los pastores son malos excepto el pastor Sergio Soto. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que muchos por ignorancia enseñan otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. ¿Ya? Pero otros sí lo hacen con alevosía y ventaja para sacar provecho, condenando y sacando dinero de las personas. No todos son iguales, ¿ok? No todos son iguales. Pero dice Pablo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué significa que se disfrazan? Bueno, como apóstoles de Cristo, bueno, como si fueran realmente personas que aman a Cristo y que predican la verdad. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? O sea, ¿cómo se está disfrazando Satanás ahorita en la actualidad? A través de apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo y que dicen que predican a Cristo, pero no están predicando a Cristo, están predicando mezcla de pactos. Están predicando otro Jesús diferente al que predicó Pablo. Están predicando otro evangelio diferente al que predicó Pablo y otro espíritu diferente al que predicó Pablo. Entonces, ¿de qué manera se disfraza Satanás o se va inmiscuyendo subliminalmente en la mente de los hijos? Cuando utiliza a un predicador que no quiere estudiar y es pastor y no le gusta enseñar, pero no le gusta ser enseñado ni estudiar de otros. Mi hermano, yo continuamente me estoy instruyendo de otros, estudiando, escuchando, de todos lados. Digo, de maestros de gracia, ¿no? Ahora te dice, pastor, ¿está escuchando a los testigos también? Eso no. Entonces, ¿de qué manera se disfraza de ángel de luz cuando está predicando otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu, usando a quien cree? Aquellos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no son apóstoles de Cristo, porque no están enseñando a Cristo Jesús, ni edificando sobre Cristo Jesús, que es la roca, ni es la gente, las personas, los oyentes, no están creciendo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, y solamente se le están haciendo una revoltura, aprovechando estas fechas, una capirotada del evangelio. De repente recibe a Cristo Jesús por gracia, de repente no, tienes que hacer obra, Filigonio, para ser sanado. De repente recibe a Jesús y eres salvo en una campaña evangelística. Vienes para acá, ahora tienes que quedar bien con tu pastor si quieres recibir la unción de tu pastor. Imagínese, Dios mío, es una capirotada el evangelio ahorita, el que están enseñando, digo, algunas congregaciones. No es solo Cristo, es Cristo más pórtate bien, Filigonio. Es Cristo más tienes que ser obediente para que la bendición te llegue. Es decir, si tú te portas bien, entonces serás bendecido. Si te portas mal, no serás bendecido. Eso están enseñando, mi hermano. O sea, resulta que yo tengo que ser obediente para que recibir la bendición. O ya fui bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. O sea, ahí es donde dices, bueno, no me coincide con la palabra, no me coincide con el nuevo pacto lo que están enseñando. Acuérdense que estamos jugando un sistema, ¿no? Digo, pues, pastor, es que esta enseñanza, pastor, no la voy a compartir, pastor, porque usted estuvo muy duro echándole a los legalistas. Dios mío. Y hay gente que piensa así. No, pastor, esta no la comparto porque estoy muy duro, pastor, muy duro. Esa no. Cuando hablen amor, entonces yo voy a empezar a compartir sus enseñanzas. Imagínense, vamos a empezar. Si no nos apoyan los de acá, ¿qué será los de afuera? Dios mío. Bueno, ese fue un comercial, ¿eh? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y luego aquí viene el 15, mire, ¿de dónde llega ese otro evangelio? ¿De dónde llegan esas palabras de otro Jesús? ¿Y de dónde llegan esas otras palabras, esas palabras de otro espíritu? Así que, dice el versículo 15, no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, o sea, que enseñan la justicia de Dios en Cristo Jesús, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ¿hay consecuencias por ser ese tipo de ministros? ¿Hay consecuencias malas? Por eso Pablo dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hay ministros que dice, no es extraño también que sus ministros se disfrazan como, o sea, ¿hay ministros de Satanás actualmente ministrando a la iglesia de Cristo? ¿Signo de interrogación o al revés? Sí. Y de esa manera tiene la inferencia o la participación Satanás en la iglesia de Cristo, se mete subliminalmente a través de otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Y digo, y lo aclaro, no todos lo hacen porque lo desean, sino porque lo ignoran. El problema es cuando escuchan al pastor Sergio Soto, al ministro Federico, el pastor Federico Lara, y a otros pastores, ministros de gracia, y cierren su corazón y sigan atando a las personas con el legalismo, entonces ya es otro rollo. Ya es otro rollo, ¿me entiende? No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Impresionante. O sea, hay gente como ministro de Satanás, o Satanás disfrazado como ángel de luz a través de ministros de él, que está de manera operando, hablando de otro Jesús, de otro evangelio y de otro espíritu. Sí los hay. Conozco muchos yo. ¿Pero qué cree? Lo enseñan por ignorancia. Pero muchos de ellos que yo he tenido contacto con ellos saben, me conocen. Algún día platiqué con ellos o tuve amistad con ellos y no estuvieron de acuerdo con lo que yo enseño, por obviedad no me oyen. ¿Y qué cree? Ellos mismos, dice Pablo, están ajenos a la vida de Dios por dos cosas: la ignorancia y por haber endurecido el corazón a no entender y escuchar este evangelio de Cristo. Yo no estoy hablando, no estoy condenando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No estamos condenando, estamos diciendo que Satanás tiene inferencia, sí. Causa temor en aquellas personas que escuchan a esos predicadores, ministros de Satanás. Digo, cuando hablo de ministros de Satanás, no estoy diciendo que son porque ellos saben que son ministros de Satanás, sino por ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Para que usted no diga, el pastor le está diciendo a todos los pastores que no creen como él, que son ministros de Satanás. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que muchos son ministros de Satanás por ignorancia, porque no estudian este nuevo pacto, porque no quieren aprender acerca de la gracia, ¿ok? Y cerraron, y conozco a muchos, que me oyen a la sorda, escondidas, y ¿qué cree? Dicen que estoy enseñando un evangelio de libertinaje, es lo que ellos dicen, y que estoy mal enseñando, para que me entienda. Ahora, ¿quién tiene la razón? Pues Cristo. Si yo edifico y les combino pactos y le digo, mi hermano, tienes que hacer obras para recibir la bendición de Dios. Oye, estás combinando pactos. Y se nos fue el tiempo. Ya concluido con ese texto bíblico, el apóstol Pablo renegando con esos ministros de Satanás y diciendo que yo no soy igual también de importante que esos apóstoles que les enseñan esas cosas. El apóstol Pablo, ¿no? Versículo 19, porque de buena gana me toleran los necios, gana toleráis a los necios, perdón. Fíjese, esos ministros de Satanás le llama a la iglesia de Cristo que los está oyendo. Los toleran, dice, ellos vienen a esclavizarlos y ustedes los toleran. Dice el apóstol Pablo, siendo vosotros cuerdos, o sea, si ustedes son hijos de Dios, tienen la mente de Cristo, ¿cómo toleran escuchar cuando alguien los está esclavizando? Y lo dice el versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno los devora y alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, dice Pablo. Imagínense, para eso fuimos demasiado débiles. Tolérenme esta locura, dice el apóstol Pablo, eso que le estoy diciendo, porque están tolerando escuchar a los necios, aquellos que los quieren esclavizar. Digo, ya lo digo por los hermanos en Cristo aquí que nos ven a través de internet o nos vayan a ver de manera diferida.
de otras congregaciones, cristianos de otras denominaciones, vaya, o del cristianismo evangélico, bien toleran que un pastor le esté diciendo que son pecadores y que no sirven. Bien toleran cuando les dice que se portaron mal y que merecen castigo. Bien toleran cuando les dicen ayuna 21 días y si no cumples con el ayuno, suicídate. Porque hubo un hermano en Cristo en Los Mochis que se suicidó porque no cumplió el ayuno 21 días y cree que le falló a Dios y que se apareció colgado en un árbol. Imagínense dónde está el espíritu de condenación. Gente que está muriendo, ese literal se suicidó porque le falló a Dios en un ayuno 21 días, nada más cumplió 7 y el resto no. Y era un hermano que tú lo veías con la Biblia aquí, mire, aquí. Pero la Biblia aquí no sirve más que para que se apeste, porque no veo para qué otra forma sirve. La Biblia hay que abrirla, ¿no? Dios mío. Por eso esos hermanitos que tengan la Biblia aquí como que no dan buena espina, ¿no? Dios mío, nunca se la pida prestada porque le va un mal olor a lo mejor por ahí. Dice, de buena gana toleran a los necios que los están esclavizando. O sea, aquellos que los están devorando y toman lo vuestro, y toda parte que te condenan y te dicen que no sirves y que te portaste mal y que bueno, obviamente que esos que enseñan eso, ellos son perfectos, ¿no? Ellos no la riegan, ellos dicen, no hermano, tú te estás portando mal, eres así, hiciste esto, viste aquello en la semana, te llevaste en el Face, te llevaste en aquello, viste todo esto, eres malo. ¿Y qué cree? Ellos están diciendo que ellos son buenos. Y al final de cuentas terminan, hermanos, pásenle a dar diezmos y ofrendas y duran media hora ministrando diezmos y ofrendas después de que los condenaron. Por eso dice, a esos necios los están tolerando. Si ellos te está esclavizando con la mezcla de pactos, te está diciendo que no sirves, que eres pecador, viene a devorarte, entiéndelo, dice el apóstol. Es lo que está diciendo Pablo aquí, a esos los toleran. Y yo que les estoy hablando de la libertad en Cristo Jesús, de la que habló el apóstol Pablo, eso le decía Pablo. Tolérenme esta locura de que solamente la salvación es por gracia, gratuitamente la justificación por medio de su gracia maravillosa. Tolérenme esta locura, dice Pablo. Imagínense, ya me imagino al apóstol Pablo con esa desesperación. Con esa desesperación. Luego más abajo en el 22 dice, ¿son hebreos? Yo también. O sea, ¿a quiénes se estaba refiriendo? Digo, para los que dicen que Pablo no mencionaba personas, ¿no? O 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Significa que esos que estaban judaizando, esos que estaban esclavizando, esos que estaban devorando, esos necios a los cuales toleraba la iglesia, dice, ¿son hebreos? Sí, son israelitas también. Descendiente de Abraham también yo. Se refería a aquellos judaizantes que venían a esclavizar a la iglesia de Cristo, que había sido libre por entender la gracia y que por gracia recibieron la justicia, la justificación, la salvación eterna. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Y ya no continúo con Efesios capítulo 4, me desvié, pero vamos a seguir continuando. El próximo viernes con esta enseñanza de Efesios capítulo 4. Para llegar al 27, no dé lugar al diablo, es porque ya dijo y habló acerca del Evangelio, de la posición de honor que tenemos como iglesia de Cristo, de que ya fuimos perdonados, de que estamos completos, de que fuimos predestinados para ser conforme a su imagen, de que estamos posicionados con Él en los lugares celestiales. Todo esto. Entonces, ahora llegamos a esa conclusión. Entonces, el creyente cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, muere porque ignora el pacto, ignora el propósito, ignora la voluntad de Dios que fue siempre en Cristo Jesús. Está creciendo y siendo edificado sobre algo diferente que no es Cristo. No entiende quién es en Cristo, no entiende lo que tiene en Cristo, no entiende que es heredero, no entiende que Cristo y Él son uno, se cree pecador, llega el miedo, temor, llega la condenación, perdón, y por la condenación llega el miedo, el temor, y ahora tienen seguridad en que algo malo les va a pasar, tienen confianza en que alguna enfermedad les va a venir, y tienen una plena convicción de que algo malo se van a traer por haberse portado mal a causa de la condenación que les metieron.
¿Ahora entendió por qué mueren los cristianos? Si le pudiéramos poner un título más específico y personalizado es ¿por qué? En signo de interrogación, ¿por qué mueren los cristianos? Y no es por el pecado, mueren por esto. Por eso que acabo de hablar el día de hoy. Y si alguien anda pegando es porque le falta formación de Cristo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Falta renovación de la mente, del entendimiento, es todo. Es todo. Pero no podemos juzgar a alguien de pecador porque falló, no podemos juzgarlo de pecador. Tenemos que seguir edificándolo en Cristo Jesús. Y usted sigue edificando en Cristo. Esta enseñanza vuélvela a escuchar, compártala con su familia, por favor. Si no, imagínese, de repente usted viviendo larga vida y el familiar no, ¿me entiende? O sea, unos se van a ir antes y otros después, pero eso precisamente porque no entendieron esto y no fueron edificados en Cristo. Pero si todos nos edificamos en Cristo, mi hermano, y no nos hacemos, podemos venir ¿cómo le puedo decir? Podemos venir a escuchar la palabra, pero realmente necesitamos poner atención a esto que hablamos el día de hoy, a esto que estamos hablando. Necesitamos volver a oír, volver a escuchar acerca de lo que me edifica, que es Cristo, y escuchar estos predicadores que yo mencioné ahorita. Usted los puede escuchar a ellos, también a ellos. Tiene para toda la semana, tiene para los 24 horas del día y para los 7 días de la semana, tiene usted enseñanzas ahí. Sigue escuchando porque eso le va a ayudar a la larga vida. Eso le va a ayudar a obtener y a ser conformado a la imagen del Hijo, Cristo formado en usted. Y literalmente usted expresando a Cristo. Y cuando Cristo se expresa a través de usted, que es lo más maravilloso que puede haber en la tierra, nada le va a fallar. No tiene por qué morir a corta edad, no tiene por qué irse antes de tiempo, ¿me entiende? Así es que siempre yo he creído esto: la vida y la muerte está en poder de lo que hablamos, y de la abundancia del corazón habla la boca. Más allá de echarle la culpa a Satanás, realmente él no tiene autoridad ni poder. Simplemente lo único que es sugestionar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por estar en Cristo Jesús, por habernos sumergido a este cuerpo glorioso de Cristo, por habernos dado a entender el maravilloso evangelio de la gracia, tu evangelio, y entender la justicia que hiciste en Cristo Jesús. Entender ahora acerca del propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús es lo más glorioso que podemos entender en este tiempo. Y creemos que si participamos en ese propósito, estamos en tu voluntad. Porque tú eres, Cristo, maravilloso, la voluntad de Dios aquí en la tierra. Haber venido a la tierra, haberte encarnado, Dios mismo encarnado, y Dios en Cristo reconciliando al mundo. Y ahora tú, Padre Celestial, estando operativo a través y manifestando a través de la iglesia el cuerpo de Cristo. Por eso somos esos vasos útiles que tú puedes usar, Señor, donde ya reposa tu gloria, y que tú puedes usar para edificar a otros, para ayudar a otros que están en tinieblas y para librarlos de esas tinieblas. Gracias, porque sabemos que tu deseo es que tu perfecta voluntad se cumpla en nosotros, y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, porque sabemos que conforme renovamos esta mente, Señor, este entendimiento, y nuestra alma va siendo conformada a tu imagen, Señor, tú formado y nosotros conformados a tu imagen, creemos que vamos a poder vivir esa larga vida sobre la tierra para poder participar contigo y ser de beneficio tu obra, Señor. Gracias, gracias por la oportunidad que nos da de poder expresarte a través de palabras, pero también con acciones. Y sabemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como tú, Señor. Que cuando este mundo nos ve a nosotros, vea a ti en nosotros. Gracias, porque ya hemos sido justificados por tu gracia, santos, perfectos, sin mancha. Por eso ninguna condenación, Romanos 8:1, hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora quito de mi mente toda condenación que me hayan infundido, y por esa condenación vino el temor a mi vida, que me iba a pasar algo malo. Señor, quito toda condenación, porque ahora es la libertad en Cristo es la que gobierna mi vida, el espíritu de vida en Cristo Jesús.
Y conforme se va transformando mi alma, creo que puedo expresarte, Señor, y tú expresarte a través de mí, en buenas acciones y en muchas obras. Pero más que nada, Señor, agradecidos por lo que somos, hijos amados tuyos. Y el perfecto amor echa fuera todo temor, todo miedo, toda inseguridad, toda desconfianza, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, a través de la fe, podemos confiar y estar plenamente convencidos y seguros que somos tu cuerpo glorioso en la iglesia, que viviremos larga vida sobre la tierra para que tú te expreses más años a través de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso creemos que somos libres de enfermedades, porque no hay ninguna condenación. Somos libres de accidentes, somos libres de todo peligro temporal, Señor. Gracias, porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, y porque todo lo tenemos, y porque estamos completos en ti, no nos hace falta nada. Agradecidos por este entendimiento, Señor, agradecidos por tu verdad en Cristo Jesús. Todo el honor y toda la gloria sean para ti. Amén. Denle un fuerte aplauso a Rey de Reyes. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, precioso Rey, te adoramos. Y nos despedimos de las personas que están acá conectadas a través de Facebook, cada persona, el ministro Federico, y cada persona que estuvo conectada y que a lo mejor no puedo ver su comentario porque a veces abrimos ahí y no se ven los comentarios de los demás, aunque posteriormente los estamos viendo. Bueno, igual bendecimos sus vidas. Creo que también Alma Lara también creo que está conectada. Bueno, no sé si Raquel Olivares también. Fuerte abrazo para ustedes en Cristo Jesús. Les amamos y creemos que es una palabra de edificación para ustedes la de esta mañana, y esperamos que también usted, el Espíritu Santo, le hable para que usted también comparta este tipo de enseñanza y podamos ayudar a otros más que nada. Muy bien, pues nos despedimos y les recuerdo, los viernes a las 7:50 transmitimos en vivo, y los domingos a las 12 del mediodía por acá les esperamos. Bendecidos en Cristo, un fuerte abrazo, y les recuerdo que acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Muy bien, pues despedidos estamos de los de internet.